Estamos comenzando una nueva serie de lecciones sobre la unción. Esta serie se compone de 6 lecciones en total y me emociona mucho poder compartir estas lecciones con ustedes porque es un material simplemente excelente. Es un gran estudio sobre la unción. Se ha dicho muy bien que después del gran regalo de salvación, la unción es nuestro más preciado tesoro, más preciado regalo que Dios pudo habernos dado. Y quisiera usar como pasaje inicial el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 18, donde Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Vamos a leerlo otra vez porque estas palabras son muy importantes. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y empieza a enlistar el propósito para el que ha sido ungido, para predicar, sanar, liberar. Sin embargo, la unción simplemente es el Espíritu del Señor. Tenemos que entenderlo. Quiero darte 4 palabras, y esta es la primera palabra que voy a utilizar para enfatizar la unción, qué es la unción y cómo ésta opera en nuestra vida. La palabra Espíritu simplemente es el Espíritu del Señor. Hay un excelente pasaje en el Antiguo Testamento que habla al respecto. En 1 Samuel 16:13 vemos que el profeta Samuel ha venido para ungir a David. Y la Biblia dice que después de ungir a David, entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Y es algo que innecesariamente complicamos y mistificamos, y no deberíamos hacer esto. Simplemente estamos hablando del Espíritu o del Espíritu Santo. Para darte algunas referencias sobre la personalidad del Espíritu Santo, veremos que en 2 de Corintios 3:17 dice lo siguiente: ahora bien, el Señor es el Espíritu. Entonces, si hablamos del Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo. Otro pasaje en Efesios capítulo 4, verso 30 dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios. Otra vez está hablando de la personalidad del Espíritu Santo. Puedes agraviar y alejar al Espíritu Santo de ti. Otro pasaje que siempre me ha impactado es este. Primera de Tesalonicenses 5:19, que dice, no apaguen el Espíritu. Obviamente hablando del Espíritu Santo. No apaguen al Espíritu. Y parece algo sumamente imposible la idea de que nosotros como seres humanos tengamos el poder de limitar a Dios en nuestra vida y apagar al Espíritu Santo. Pero exactamente de eso es de lo que está hablando en este pasaje. Y algo que necesitamos considerar y que es un pensamiento sumamente escabroso es, ¿será posible perder la unción sin saberlo? Ahora, rápidamente, antes de que respondas, te recuerdo la historia de un hombre, de Sansón. En Jueces capítulo 16, versículo 20 lo dice claramente. Sansón creyó que todavía tenía la unción del Espíritu, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Ese es un pensamiento terrible. De hecho, es una de las cosas que más preocupaban al apóstol Pablo en su propia vida y en su ministerio. En 1 Corintios 9:27 dice, más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Es decir, no perder la unción y especialmente sin saberlo. Ese es un pensamiento escabroso. Vamos a dar la segunda palabra que nos ayudará a entender mejor a qué nos referimos con este concepto de la unción. Y es la palabra don. Don. La unción es un don de Dios. Es algo que Dios nos da. De hecho, nos da de sí mismo. Porque como hemos visto, la unción y la palabra Espíritu Santo son intrínsecas. Son inseparables, no se puede separar la una de la otra. Son inseparables. El don que Dios nos da. Me encanta este pensamiento. Para la persona espiritual, lo sobrenatural parece natural. Voy a repetirlo porque es un pensamiento impresionante. Para la persona espiritual, lo sobrenatural parece
natural. De hecho, es un principio por el que he vivido durante unos 40 años de mi vida. Yo me he esforzado por ser naturalmente espiritual y espiritualmente natural. Y he visto personas que intentan ser ungidas y se ven bastante raras y cambian por completo su personalidad y toda esa clase de cosas. Y personalmente no creo que Jesús fuera así. Y nadie tenía una unción mayor que la de Jesús. Yo creo que Jesús era una persona con quien podías conversar fácilmente. Yo creo que él era muy agradable y que hablaba con inteligencia. Pero tenemos estas ideas religiosas. Recuerdo a un evangelista amigo mío que solía decir lo siguiente: tenemos que aprender a caminar según el Espíritu y tenemos que llegar hasta el punto en que podamos comer pollo frito en el Espíritu. Y estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, porque comer pollo frito no es algo malo, no lo es. Y tenemos que entender lo siguiente: la unción no es algo que nos vuelva superhumanos. No, 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 no. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo incorpora nuestras habilidades naturales y las traslapa con una gran gracia para dar la apariencia de algo sobrenatural para los demás, pero para aquellos que ejercitan este don, parece algo completamente natural, algo muy, muy normal. Por ejemplo, en mi propia vida, puedo decir que Dios me ha dado una gran voz para enseñar. Es solo una herramienta, pero es un don que Dios me ha dado y yo no intento enseñar, simplemente esa es mi personalidad. Y con el don que Dios me ha dado y con la unción que está sobre mi vida, puedo enseñar hasta montado en la montaña rusa, es decir, es algo natural. Por eso tenemos que esforzarnos para caminar en el Espíritu. No es algo que intentamos hacer, no, simplemente es parte de quienes somos. David comprendió que es importante que seamos ungidos con aceite fresco. Ahora profundizaremos mucho más al respecto en una lección posterior. Pero el Salmo 92:10 dice lo siguiente: me has ungido con el mejor aceite, o aceite fresco. Y esto es clave, esto es algo sumamente importante. Y el aceite fresco proviene de una relación creciente con Dios. Y tenemos que estar alertas, y este fue un gran problema para Sansón. Cuando el Espíritu del Señor dejó a Sansón, él ni siquiera lo supo. No tenemos que intentar ministrar el día de hoy con la unción del ayer, porque hacerlo nos va a traer muchos problemas. Y yo creo que esto le pasa a muchos ministros. Es lo que le pasa a muchas iglesias. ¿Qué ocurrió que hizo que el fuego se apagara? ¿Qué pasó que la luz de la revelación dejó de brillar? ¿Qué pasó? El Espíritu del Señor se ha ido porque están intentando vivir con la unción de ayer. En Mateo 5:6 Jesús dice lo siguiente: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, nunca tenemos que llegar al punto en nuestra vida en que ya no tengamos hambre por Dios y no tengamos sed de Él. Tener hambre y tener sed por Dios. Porque si nunca perdemos esa hambre y sed, la llenadura se incrementará cada vez más en tu vida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Tener hambre es una señal inequívoca de estar vivo. Entonces, cuando perdemos nuestra hambre espiritual, no pasará mucho tiempo antes de que algo ocurra en nuestra relación con Dios, intentando sobrevivir con la unción de ayer. Veamos la tercera palabra. La tercera palabra que quiero usar para describir la unción es la palabra fe. Fe. Fe, la medida de nuestra fe, es una medida de nuestra unción. Y tenemos que entender que todo cristiano tiene al Espíritu Santo dentro. Él está con cada uno de nosotros. Pero simultáneamente también tenemos que entender que no todos tenemos
la misma medida de fe. Un buen pasaje de la Escritura al respecto está en Romanos capítulo 12, versículo 3, que dice lo siguiente: sino más bien piense de sí mismo con moderación, hablando de los creyentes, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y la verdad es que la medida de cada uno es distinta dependiendo de su unción, dependiendo del don que tengan, lo que Dios les haya llamado a hacer. Es diferente. Y continúa diciendo en el verso 6, tenemos dones que son diferentes según la gracia que se nos ha dado. Y esto no es algo que debería hacernos sentir indignos o culpables o como si estuviéramos fallándole a Dios de alguna manera porque no tenemos la fe que otras personas tienen. La Biblia lo dice con mucha claridad. La fe es un don de Dios. Entonces, con la medida de fe que Dios da a cada uno de nosotros, tenemos que aprender a operar de acuerdo a esa medida. No finjas tu fe. Sé genuino, sé real en tu relación con Dios. No te sientas culpable. Yo veo a muchos ministros que tienen una gran unción, tienen grandes dones en su vida y yo sé que no tengo esos dones, pero puedo ver a otros ministros y me pregunto por qué se preocupan por ciertas cosas, porque esto es demasiado simple para mí, pero me doy cuenta de que no todos tenemos los mismos dones, la misma fe. Entonces, la medida de nuestra fe es otra manera de medir la unción que se encuentra en nuestra vida. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Y esa es la cuarta palabra que quiero mencionar, la palabra gracia. En Juan capítulo 1, versículo 16, este es un pasaje sobre el que he meditado una y otra vez. Todos recibimos gracia sobre gracia. Esto es maravilloso. Gracia sobre gracia. Es Dios quien nos da esa gracia sobre gracia. Recuerdo hace muchos años estaba volando desde Guatemala y volando desde Guatemala y estaba sentado junto a un caballero. No voy a mencionar su nombre, eso sería injusto, pero él era la cabeza de los misioneros sureños en Latinoamérica. Y me estaba contando sobre su trabajo en Cuba, y las cosas que me dijo fueron estas. Hacemos lo que podemos para animar a los misioneros en Cuba, pero la verdad es que ellos tienen algo que nosotros no. Entonces, espiritualmente ni nos metemos. Les damos mucho material de estudio y herramientas y Biblias y cualquier cosa que pueda animarles. Pero espiritualmente ellos tienen algo que nosotros no. Y yo estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Los cristianos que más me han sorprendido se encuentran en el Oriente Medio. La verdad es algo que tú no esperas cuando vas a Oriente Medio. Pero ellos tienen una gracia que nosotros no en el mundo occidental. Yo estoy sencillamente maravillado con ellos. Dejo que ellos hablen y yo estoy ahí sentado, escuchando y analizando, intentando comprender qué es lo que estoy viendo y experimentando. Y por ejemplo, los cristianos de Irán. Dios mío, ellos tienen una gracia que yo no tengo. ¿Y de dónde viene? Viene de Dios y gracias a la persecución a la que se ven sometidos, ese tipo de presión que existe sobre ellos continuamente. ¿Cómo pueden hacerlo? Yo te diré cómo lo hacen. Dios les da gracia sobre gracia. Y algunas de las historias y cosas que he experimentado en mis viajes con ellos, estoy maravillado con todo esto. Dios da gracia a quienes necesitan la gracia. Él no simplemente te da la gracia para que puedas decir, mira mi don de gracia. No, no, no. Como dijo Jesús, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar y sanar y liberar. Entonces, con la unción siempre existe un propósito, que
acompaña a esa gracia. Me encanta este pasaje de 2 de Pedro 3:18 que dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Es decir, si nuestra relación con Cristo está creciendo y está viva y está expandiéndose, entonces podemos esperar que la gracia sea una de las cosas que incrementan en nuestra vida. Eso es lo que se promete aquí. Tenemos que esperar crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Esto es parte de lo que nosotros llamamos la unción. Hay un versículo en Santiago capítulo 4, versículo 5 que dice, y aquí está hablando del Espíritu Santo, Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. ¿Y esto qué significa? El Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo, está celoso. ¿Y celoso de quién? ¿O celoso de qué? ¿Celoso de qué exactamente? Bien, creo que una de las mejores maneras para entender este versículo de la Escritura es analizar la relación de un matrimonio entre esposo y esposa. El esposo no quiere una parte de la vida de su esposa, él la quiere en su enteridad. No quiere compartirla con alguien más. Lo mismo con ella no quiere compartir a su hombre con otras mujeres. No. Y de eso está hablando aquí. El Espíritu Santo que hizo morar en nosotros ama celosamente. En otras palabras, Dios quiere todo de ti. No aparte de ti, no. Él quiere tu vida entera, quiere que te rindas por completo, totalmente, enteramente a Él, no ocultándote de Él o, bueno, guardándole secretos o resistiéndote a Él. Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. Pero sigue diciendo, pero Él nos da más gracia. Él se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y la gracia debe ser algo en nuestra vida que crece e incrementa. Y a eso es a lo que llamamos la unción. La unción que incrementa en nuestra vida. Y otra vez, nuestra unción debe ser algo que opere tan fácilmente que aprendamos a funcionar sin fatiga. Y de hecho, cuando estamos operando por el Espíritu Santo, con el don que Dios nos ha dado, en la gracia que Él nos ha dado, eso nos vigoriza a medida que fluye desde nuestro interior, o debería decir, a medida que el Espíritu Santo fluye en nosotros. Esto lo he experimentado muchas veces en la vida porque este es el don y el llamado que Dios me ha dado. Y en muchas ocasiones se me ha pedido que ore por personas enfermas. Y yo mismo me encuentro enfermo. De agotamiento, de fatiga, ¿sabes? Yo me sentía simplemente como que no podía dar un paso más, no puedo seguir un minuto más. Pero mientras estoy orando por ellos, el Espíritu Santo está trayendo vida a mí. Y no solamente ellos son sanos, yo también recibo sanidad por el Espíritu que fluye a través de mí. Y yo creo que esto es cierto para todos nosotros. Cuando aprendemos a vivir con la gracia que Dios nos ha dado a nosotros, trae vida, trae bendición a nuestra vida. En vez de ser una carga, en vez de ser un gran peso que está puesto sobre nuestros hombros, se vuelve una bendición, se hace vida en sí mismo. Ahora, quisiera cerrar hablando sobre un hombre conocido por todos, y es José. José tenía una unción sobre su vida, una unción que había llegado a él cuando era muy pequeño, un don para interpretar sueños, y la sabiduría que vino junto con ello. Pero había un problema con José, y este problema era la inmadurez, su inmadurez. Su carácter no había madurado todavía, no se había desarrollado al punto en que se equiparara a sus dones. Eso siempre va a meterte en problemas. Cuando tus dones exceden por mucho a tu carácter,
Solo es cuestión de tiempo antes de que caigas. Y precisamente este es el problema de José. Es muy peligroso que dejemos que nuestros dones nos lleven más allá del desarrollo de nuestro carácter. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que nuestros dones sean refinados. Y he descubierto que mientras más grande es el don que Dios te ha dado, más importante es que este don sea refinado. Es una de las cosas que yo he visto en mis años en el ministerio. Esto lo he visto. Y la verdad me preocupa mucho. Hemos perdido a varios de los mejores ministros que teníamos. Porque intentan operar desde aquí, desde la cabeza, desde el don, desde su habilidad, en vez de estar intentando actuar desde el corazón. Y el carácter y sus dones literalmente les destruyen, porque el don era tan grande que se sobrepuso a su madurez y se sobrepuso a su integridad. Y el don termina destruyendo a la persona que lo tenía. Lo que ocurre en la vida de José es que Dios dispuso una serie de pruebas para él. Por ejemplo, ya conoces la historia, él fue vendido como un esclavo, fue vendido a un país extranjero, y como esclavo es incriminado por la mujer de su amo y termina encerrado en la prisión. Y eso pudo haberle costado la vida si Dios no hubiera intervenido. Él es echado en prisión y es olvidado ahí en la prisión, aunque hizo amistad con los otros prisioneros. No les fue difícil ni tomó mucho tiempo para olvidarlo. ¿Qué está pasando? Parece que todo le está saliendo mal a José, ¿no? No, Dios lo estaba probando. Su don para interpretar sueños estaba siendo traído al mismo nivel de una cantidad equivalente de gracia. Oh, cuán importante es esto. Hay una máxima empresarial que dice, es peligroso tener éxito muy rápido. ¿Eso qué significa? Significa que no tienes la madurez para manejarlo y de repente pasas de estar acostumbrado a manejar cientos de dólares a manejar millones de dólares. Se te sube a la cabeza. Y por eso, ganar la lotería es una de las peores maldiciones que podrían ocurrirte, porque no tienes la habilidad para manejarlo. Y el don es muy grande y termina destruyéndote. Sin embargo, en la vida de José, José está aprendiendo a través de esta serie de pruebas para que la gracia pudiera desarrollarse en su vida y entonces pudiera ministrar a las personas que le habían hecho mal. La tercera cosa que puedo decir sobre José es lo que yo llamo su victoria. Es sorprendente. La prueba de la cárcel mostró que el don de José seguía funcionando. Aún estando en prisión, podía seguir interpretando sueños en la prisión. Y el don que Dios te ha dado a ti sigue siendo real, sigue siendo genuino. No va a irse a ningún lado, sigue ahí. Dios simplemente quiere seguir desarrollando tu carácter. La prueba de la prisión demostró que la medida de gracia seguía desarrollándose en su vida. No vemos a José quejándose de sus hermanos, no vemos a José hablando de la esposa de Potifar. Él no está hablando de las personas que le hicieron mal, no. ¿Qué ocurre? La gracia está desarrollándose en él y Dios está preparándolo para entonces gobernar sobre las personas que le hicieron mal. ¡Qué pensamiento tan extraordinario! Que Dios tome y desarrolle la gracia en ti para que un día tú puedas ayudar a las personas que te hicieron daño. Un buen pasaje al respecto se encuentra en Santiago, capítulo 4, verso 10, que dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Él los exaltará. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Este es un principio que se encuentra por toda la Biblia. Antes del honor está la humildad. Y cuando aprendemos a someternos y a humillarnos delante del Señor, y permitimos que Dios nos dé la gracia que necesitamos, entonces vamos a encontrarnos satisfechos con el don y la unción, y con el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida.
porque no intentamos hacerlo por nosotros mismos. Es Dios quien está haciéndolo en nosotros. Otro pasaje sobre esto es Salmos 75, versos 6 y 7, que dicen: La exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del desierto. Continúa diciendo que la exaltación viene del Señor. Cuando nuestra vida está genuinamente rendida a Dios, y eso es lo mejor que puedes hacer con tu vida, ponla en manos de Dios. ¿A qué le temes? Dios es un buen Dios. Él es más sabio que nosotros. Él te ama celosamente y quiere que te rindas completamente ante Él. La voluntad de Dios es lo mejor que puede ocurrirte en la vida, y digo esto porque cuando te vuelves una vasija dispuesta en sus manos, entonces Él puede hacer lo que Él desea hacer en tu vida. Él puede tomar los dones, puede tomar su presencia y puede tomar su poder y su gracia y manifestarlo a nosotros tan fácilmente. Esto para que tu vida no sea una lucha, no. La exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del desierto. Proviene del Señor. Pero cuando nosotros ponemos nuestra vida por completo en sus manos, descubriremos que Él nos dará gracia sobre gracia. Pido a Dios que aprendamos los secretos de la unción y permitamos que Dios cumpla sus propósitos en y a través de nuestra vida.